El tiempo de vida no lo determinas ni tú ni la ciencia. Ese le corresponde determinarlo al Creador. De vivir, de soltar el dolor, gritar al universo, aquí estoy yo. Rompe las cadenas, respira el calor de tus propias alas, el cielo es mayor. ¿Te has puesto a pensar en el tiempo que tienes tú para vivir en este planeta? Marcos y Jonathan eran dos amigos fabulosos, hombres que ya pasaban de 50 años de edad. Se decía que Jonathan era un ángel que Dios había enviado a la tierra para ayudar a la gente que tenía diversas necesidades y que ocupaban la intervención del Creador para poder salir adelante. Aquí en la tierra se hizo amigo de Marcos. Y un día ellos llegan a aquel lugar tan hermoso, tan bonito de aquella ciudad. Ciudad en la que había un parque y a un lado había un lago. Cuando estaban en el lago, Marcos se asombraba de lo maravilloso que eran aquellas aguas, aguas cristalinas y que denotaban un color que le hacía sentir súper bien, incluso que se inspiraba. Y veía cómo en las orillas y parte del medio del lago había unas rocas que se levantaban y le daban un toque especial a aquel lugar. Pero Marcos sintió que a aquel lago le faltaba algo y dijo, si yo fuera Dios, llenaría este lago de flores, porque entonces parecería el paraíso aquí en la tierra. Disfrutó del lago por algunos minutos y se fue junto con su amigo Jonathan al parque. Cuando estaba en el parque se dio cuenta que había una niña y que esa niña desesperada gritaba por su mamá. La niña se había extraviado. Entonces Marcos se aproximó a la niña y le preguntó que si qué era lo que le pasaba. La niña ya le contó la historia de cómo es que se había perdido. Entonces él le preguntó que si cómo era su mamá, qué ropa traía, cómo se llamaba. Y al tener la respuesta de la niña, él inmediatamente salió en búsqueda de la mamá. Unos minutos después la encontró. Y en el instante que él lleva a la niña con su mamá, la mamá le expresa a la hija y le dice, qué bueno que te encontré ya, porque si hubiéramos demorado 5 minutos más, hubiéramos perdido el autobús que nos va a llevar a la ciudad donde vive tu abuela. Entonces la niña se puso feliz y entonces Marcos miraba a Jonathan muy contento y satisfecho porque habían hecho la labor del día. Entonces, mientras la mamá y la niña fueron a tomar el autobús para irse a la ciudad vecina a visitar a la abuelita de la niña, Jonathan y Marcos se quedaron disfrutando del parque. Pasadas una hora, hora y media, ellos decidieron ya irse mejor a casa. Se subieron al carro y van rumbo a la ciudad. Cuando van en la carretera se dan cuenta que hubo un accidente. Una camioneta que era conducida por un hombre que venía ebrio invadió el otro carril y se impactó con un autobús. Ellos se bajaron apresuradamente para ir a auxiliar a la gente. Se encontraron con que había algunas personas lesionadas y solamente una persona había muerto. Esa persona era la niña que él había ayudado para reencontrarse con su mamá. Sintió una carga de culpa muy fuerte, Marcos, porque él pensó, si yo no le hubiera ayudado a encontrar a su mamá, ella no hubiera tomado este autobús y no hubiera muerto en este accidente. Se puso muy triste, entró en una crisis emocional muy fuerte. Se subieron al vehículo y se fueron a casa. La tristeza lo invadía, la angustia, el desespero, pero sobre todo esa culpa que no podía arrancar ni de su corazón
ni de su mente. Llegada la noche, se dirige a su habitación y no podía dormir. Por allá en la madrugada, cuando la fatiga vence las pocas fuerzas que le quedaban, entra en un sueño. Y en ese sueño, Jonathan, su amigo, el ángel del Creador, le dice: Marcos, te tengo una buena noticia. El Creador te ha dado la facultad y el poder para que durante un día hagas las cosas como tú quieres. Entonces él le responde a Jonathan: ¿es cierto eso que tú me dices? Claro que sí. Entonces le dice: yo puedo hacer lo que quiera. Por supuesto, le dice. Es un privilegio que el Creador te ha dado por este día. Entonces él dice: quiero volver al momento en el que estábamos en el lago. Entonces le dice Jonathan: pues decláralo y ahí vamos a estar. Y en ese momento los dos aparecen en el lago. Y entonces él contempla aquella agua y aquellas rocas. Pero él dice: quiero que este lago se llene también de hermosas flores. Y en ese instante las flores aparecieron. Y aquel lago lucía súper hermoso. Y Marcos estaba muy feliz porque por fin podía mirar algo como él quería. Entonces inmediatamente dice: vayamos al parque porque hay una situación que resolver. Marcos y Jonathan se dirigen al parque. Y cuando se encuentra con aquella niña que está perdida y que busca a su mamá, ahora él no la abordó. Él lo que quería era evitar que esta niña tomara el autobús para evitar el accidente y evitarle la muerte. ¿Y qué sucedió? Él con disimulo continuó caminando. Dejó que la niña siguiera buscando a la mamá. Pero no fue en 5, en 10 minutos. Fue en 40 minutos cuando la niña se reencuentra con la mamá. Y Marcos escucha la exclamación de la mamá: ay, hija, si te hubiera encontrado 40 minutos atrás, hubiéramos tomado el autobús y hubiéramos ido a mirar a tu abuela que vive en la ciudad que está aquí cerca. Con gran satisfacción, Marcos suelta una sonrisa y le dice a Jonathan: vámonos ya, nuestra misión ha concluido. Y se suben al vehículo y van. Y cuando van en camino se encuentran con el autobús que ha tenido el accidente. Y se bajan y van a confirmar lo que ellos anhelaban. Y confirmaron que solamente había personas heridas, lastimadas con golpes por causa del accidente. Pero nadie había muerto porque la niña no iba ahí. Marcos, muy contento, va y sube a su carro. Y entonces Jonathan le acompaña. Pero Jonathan se veía pensativo. En eso encienden el radio y escuchan dos noticias. La primera de ellas es que estaban dando el reporte de que había habido un accidente en la carretera, de que una camioneta conducida por un hombre ebrio había invadido el carril y había chocado con un autobús, pero que la buena noticia era que no había personas muertas. Entonces, muy contento, Marcos voltea con Jonathan y dice: lo hicimos. Pero en eso se da la segunda noticia. En el parque había un hombre que se había acercado a una señora para robarle el bolso. Y aquella mujer comenzó a gritar, se resistió a soltar el bolso y dos hombres se acercaron para ayudarle a la señora y para detener a aquel ladrón. Y en eso el ladrón, en el desespero, saca un arma y le apunta a estos hombres, pero uno de ellos forcejeó con él y la pistola se disparó y la bala fue e impactó en el cuerpo de una niña y lamentablemente la niña murió. Una niña que minutos antes se había reportado que estaba perdida.
y que se había reencontrado con su mamá. Marcos no entendía lo que pasaba. ¿Cómo era posible que la niña siempre había muerto? Él le había evitado morir en el accidente, pero aún así la niña muere, ahora a causa de una bala perdida. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Jonathan le enseña a Marcos una lección muy importante. Nosotros podemos decidir formas y actitudes en la vida, pero nosotros no podemos añadirle ni tan siquiera un segundo a nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Nosotros no tenemos el poder ni la facultad para extender el tiempo de vida. Ese, el Creador lo ha establecido en cada uno de nosotros. Y como tal, nosotros lo único que podemos hacer es determinar las condiciones de nuestra vida. Somos nosotros quien decidimos cómo enfrentamos el día a día, con qué actitud. Somos nosotros los que establecemos metas. Somos nosotros los que nos fijamos el rumbo que queremos que nuestra vida tome. Pero hay algo importante. Cuando llega el momento de que nuestra vida culmine aquí en la tierra, nada podemos hacer. Podemos quizás cambiar las circunstancias, podemos quizás cambiar las formas, pero al final de cuentas, llegado el tiempo, todos nosotros habremos de pasar a la siguiente dimensión de esta vida, a esa dimensión eterna y espiritual. Para Marcos fue difícil y doloroso aprender esta verdad de vida. Para ti y para mí, hoy es una oportunidad. La oportunidad de saber, de detenernos y reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué tanto estoy disfrutando mi vida? ¿Acaso verdaderamente vivo o solamente existo? ¿Acaso disfruto el día a día o estoy atorado en el sinsabor del mar de la sola existencia? ¿Sabes? Tú y yo tenemos una decisión que tomar. Cada día, al momento de levantarnos, nosotros establecemos con qué actitud afrontamos ese nuevo día. Podemos elegir por la alegría, podemos elegir por sentirnos dichosos, por ese corazón agradecido por la oportunidad que tenemos. O podemos quejarnos, porque la vida no es como nosotros la estábamos imaginando, porque quizás no estamos atravesando la etapa o el momento que nosotros queremos. Pero ¿sabes algo? Si nosotros le ponemos una buena cara y si nosotros determinamos una buena actitud, aun cuando pasemos un momento complicado, aún ahí vamos a sentirnos seres dichosos, porque aún nuestro corazón late y aún estamos mirando al frente un sueño que construir y un propósito que realizar. Por eso yo te invito para que nos demos cuenta, es tiempo de vivir. Es tiempo de luchar, de esforzarnos. Es tiempo de seguir construyendo esa vida que nos hace sentirnos realizados. Esa vida que nos hace sentirnos especiales. ¿Por qué? Porque somos únicos, porque somos auténticos, porque eres tú, porque soy yo, porque podemos hacer algo especial en esta vida. Y recuerda, el tiempo de vida lo establece el Creador. Y nosotros decidimos cómo, cómo vivimos ese tiempo. Así que ánimo a seguir adelante y recuerda, es tiempo de vivir.
tiempo de vivir, no de dudar. Las sombras se apagan, comienza a brillar. Ruge el alma, la verdad se siente. El futuro es nuestro, lo grita la mente. Las heridas no pesan, son medallas del ayer. Cada lágrima caída, un paso al renacer. Montañas de miedo, las subo sin temblar. El reloj no espera, el sueño va a llegar. Es tiempo de vivir, de soltar el dolor, gritar al universo, aquí estoy yo. Rompe las cadenas, respira el calor de tus propias alas, el cielo es mayor. Espejos rotos reflejan mil historias, pero en cada pedazo hay trozos de victoria. El pasado no manda, es un simple rumor. Soy fuego que arde, soy mi propio motor. Las emociones son